Esto es Primer Acto. Quien concibe y ve por primera vez lo que ha de ocurrir en un escenario es el director. Para hablar con algunos de ellos, Maya Zapata. Gracias. Muy buenas noches. ¿Qué es la dirección escénica? Suponemos que desde los griegos alguien desempeñaba ese oficio. Intuimos que era el propio dramaturgo, llámese Esquilo o Sófocles, o tal vez el actor más veterano de la compañía. Lo cierto es que la figura como tal no aparece sino hasta hace relativamente muy poco tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX. El duque de Saxe-Meiningen abre la puerta y por ahí desfilan los futuros grandes directores del teatro del siglo XX hasta nuestros días. Grieg, Antoine, Artaud, Brecht, Piscator, Grotowski y Bruch. En México, Sequizano, Fernando Wagner, Ibáñez, Gurrola y Margules. Seres polémicos y controvertidos. Tiranos, padres amantísimos o déspotas ilustrados. Para bien o para mal, se convirtieron en pieza clave del quehacer teatral. Para platicar con algunos de ellos, le daremos la bienvenida a una de nuestras grandes directoras de la escena mexicana, Lorena Maza. Director de teatro, cine, televisión, con un pie en el mundo experimental y otro en el del teatro comercial, nos acompaña esta noche Francisco Franco. Maestro de directores, miembro de una generación privilegiada, el también iluminador Germán Castillo. Sean todos ellos y ustedes bienvenidos. Esto es Primer Acto. Comenzamos. Y con ese aplauso vamos a recibir a Lorena Maza. Fuerte aplauso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Siéntate, por favor. Y un aplauso fuertísimo para Francisco Franco. Hola. Siéntate. Bienvenido. Y que siga ese aplauso fuertísimo para Germán Castillo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Qué placer. A ver, cuéntenme. Primero voy a comenzar contigo, Lorena. Qué placer tenerlos aquí. Igualmente. Tú estudiaste en la primera generación de la carrera de teatro del CUT, ¿cierto? De la carrera de dirección. Ajá, Sí. de dirección, perdóname. ¿Y qué pasó? Pues todo. Desapareció, ¿cierto? Sí, a los 4 años, 5 años de existir la carrera, pues hubo ahí muchos movimientos en la UNAM y Margules planteó un programa muy ambicioso, muy riguroso, fantástico. Eran 20 maestros para 20 alumnos. Ajá. Entonces, eso causó un poquito de inquietud a nivel presupuestal, a nivel político, por otro lado. Sin embargo, Margules decía, conformar a 5 directores al año muy bien formados, me doy por satisfecho, porque luego el mercado y las fuentes de trabajo no son tan evidentes, ¿no?, para los directores, pero bueno, sí. Después hubo ahí una serie de cosas un poco largas de contar, pero sí... Mucho chisme, supongo. Mucho chisme, que no es tan relevante, pero los que tuvimos la fortuna de pasar por ahí, por esa escuela que diseñó Margules, fuimos realmente muy afortunados. Sí, porque me sorprende muchísimo que en México hay una cartelera teatral amplísima, muy extensa, y no hay una carrera como tal de dirección para teatro específicamente en este país, ¿no? Y Es nunca más extraño. se volvió a hacer. Sí, es rarísimo. Bueno, en la UNAM, la facultad, te especializas en dirección. Sí, yo pero sé, una carrera pero como tal carrera como no tal, hay, como y hay en otros es países. de veras extraño. Sí, muy, No, muy es- extraño. Bueno, pues ojalá que esto sirva como para que se empiece, ¿no? Hagamos algo al respecto. Pues sí, aunque hay 2 caminos, ¿no? La escuela y las tablas.
Es verdad. Entonces te vas haciendo en las tablas al lado de los maestros y siendo Y la asistente. especialización, ¿no te parece, Lore? Y la Hacer la carrera especialización. integral Eso de está teatro muy bien. y después la especialización, porque la pura dirección, si ya entras de la prepa a estudiar Claro. dirección, Pues si no fíjate que- tienes Y lo como otro. director tienes que ver absolutamente con todo. De ¿no? todo. De hecho, la carrera era eso. Margules te decía, yo no los voy a enseñar a dirigir, les voy a enseñar toda esta serie de cosas que van desde las teorías dramática, historia del teatro, del cine, de los géneros, los estilos en general. Teníamos clases de actuación también. Pero es cierto, por eso la facultad sigue siendo una extraordinaria opción para los directores. Creo Y la que- ENAD también. Sí, bueno. Francisco Franco, ¿por qué te llamas así? Por valiente. Por muy valiente, verdaderamente, porque ¿cómo Una es broma eso? de mis papás. Qué Nada que- mala no, onda, una ¿no? filia. No, en absoluto tiene nada que ver con eso. ¿no? O sea, en el Colegio de Madrid no estudiaste. En absoluto. No. Digamos que es un hombre accidental con el que terminé encariñándome. Ya después decidí que yo iba a reivindicar el nombre, iba a cambiar el sentido que se le da normalmente. ¿Y lo has hecho? Pues he tratado, pero Ahí por va, supuesto, ahí va, pero ahí por va. supuesto que no lo he conseguido. Y aquí la Bueno, música. pues a nuestro criterio vas bastante bien. Germán, Hola, cuéntanos de ti. te cuento de mi vida. Fuiste, parte de una generación de directores muy importante. Cuéntanos cómo empezaste, por qué llegaste al teatro. Mira, no puedo hablar de una generación de directores, porque sí habemos 3 o 4 que empezamos a dirigir el mismo año, pero todos de distinta fuente. Aunque todos pasamos por la escuela de Bellas Artes, menos uno que era de la facultad. Yo, por ejemplo, opté por cuando terminé la carrera de actor, que estaba seguro que no quería ser actor, ¿Y por qué estudiaste? porque quería ser director. Hacer Es una excelente manera, Una pero- confabulación para que se hiciera un diplomado de un año que se diseñó en esta escuela, en el EAD, en el 70, para mí. Y Cristina Sausa, que terminó siendo diseñadora, lo coordinaba un director del cual guardo un recuerdo muy cariñoso por su enorme generosidad, Rafael López Miernau, que era un hombre con una capacidad de sistematizar todo, desde la clase que de pronto le cayó encima, hasta sus puestas en escena. Me dio un rigor inicial muy útil. Me acuerdo que antes de autorizarme a empezar a dirigir mi obra terminal, me hizo hacer un libreto de dirección, del cual hasta la fecha no me burlo porque lo hice en una cuadrícula muy pequeña, casi milimétrica. Y cuando empecé a dirigir, no lo volví a ver. Entonces, siempre que me hablan del libreto de dirección, me da un poco de risa, pero en lo personal, porque yo puedo mantener todo en mi coco. Concibo y me dura, no necesito anotar. Cuando anoto, se me olvidan las cosas. Tendría que ser al revés. Por eso no uso agenda, fíjate. Haces muy bien. De todas maneras, a mí siempre se me olvida la agenda, no me sirve para nada. Francisco, cuéntanos, tú tienes un piecito en el teatro, digamos, más serio, el teatro experimental, el teatro que explora y el teatro comercial. ¿Encuentras que hay un divorcio entre ellos? No, en absoluto. Para mí hay buen teatro y mal teatro, no importa cuál sea la manera en que se presente. Entonces, yo no encuentro ninguna diferencia en eso. Creo que en ese sentido, pues también Germán, Lorena, hemos hecho Sí, exacto. también proyectos que están no subvencionados, sino que viven del boleto que se paga por verlo. Sí. Y para nosotros, yo creo, hablo a nombre de los tres, creo que es lo mismo. Es una cuestión, tu libertad creativa tiene que estar siempre por encima de cualquier proyecto. Eso, mientras eso sea respetado, la manera en cómo se produzca, a mí la verdad no me establece una diferencia. Y en ese sentido, Lorena, ¿cuál fue tu experiencia en OCESA? Pues mira, pasé brevemente por ahí, básicamente, cuando ellos me invitaron a trabajar a armar su área de teatro. Ellos hacían conciertos, no hacían teatro y querían hacer teatro. Y a mí me pareció fantástico que una empresa privada con esa cantidad de recursos le invirtiera al teatro. Completamente de acuerdo. Entonces,
yo les ayudé a armar esta estructura de teatro que ahora es Conocemos todos. lo que se conoce. Básicamente se clavaron en los musicales, que está muy bien. Ya no me interesó a mí seguir por ese camino. Mi camino es otro. Pero fue una experiencia muy interesante producir su primera gran obra, construir un teatro, producir esa obra y dejar esa estructura armada, ¿no? Pero básicamente ha sido la misma también experiencia que Francisco. El buen teatro se vende. No Es está correcto. peleado con Es correcto. vender boletos. Exacto. Y la vocación de las instituciones es apoyar el teatro, aunque no se vendan boletos. Es correcto. Eso está fantástico. Sí, ahorita Antonio Crestani justamente tuiteó que para que la gente vaya al teatro se necesita que el teatro genere placer. No importa si este placer viene del dolor, de la risa, de que entendamos o no entendamos, pero sí es muy importante que genere cosas en el espectador. ¿Qué piensan de eso? Por supuesto, tiene que ser una experiencia vital para Tú tienes hacer contacto. ganas de decir un montón de No, cosas. es que, claro, el placer del consumo estético es esencial para que la obra exista. La obra no existe si no hay el consumo, si no se da, porque el consumo no es estar en las butacas, el consumo es experimentar este placer en el consumo estético, Claro. que es la transformación de la persona en cualquier medida. Ahora, hay unos públicos más o menos masoquistas, así como al que apelaba Margules, y hay un público más sano, más ligero, como el que se identifica mucho con las obras de Franco, y en fin, hay una variedad de públicos inmensa. Yo creo que Franco tiene toda la razón, hay buen teatro y mal teatro. Y él es un caballero, yo soy un poco menos. Incluso yo me atrevería a decir que actualmente el teatro comercial o industrial tiene mejor factura que gran parte del teatro subvencionado. ¿Y a qué se debe? Se debe a que ha dejado de haber dirección artística en las instituciones. Hay un intento de democracia, de apertura, de ingresar a las generaciones emergentes, pero sin ninguna responsabilización de quien los ingresa. Pues es una cosa Yo que nos queda lo para sufro pensar, muchísimo, ¿verdad? Sí. porque cuando yo empecé, el teatro universitario fue ejemplo para que el teatro comercial e industrial Empezar a hacer cosas mejores. se puliera, porque era de una chabacanería, de unos terminados. Ustedes tal vez lo alcanzaron a ver en su final, verdaderamente aberrantes, de país bananero. Y ahora veo que cuando voy a ver las obras de mis amigos al teatro comercial o industrial, veo que tiene una factura muy envidiable, muy envidiable. Pero también porque se profesionalizaron ciertas áreas que antes no. La producción. Y porque hay recursos. También eso es Sí, verdad. Bueno, sí, de eso vamos también. a hablar ahorita que volvamos. ¿De los recursos o de la Espérense. profesión? De todos, de los Ya, ya. recursos nos agarramos. Aunque está buenísimo, me encanta esto. Bueno, desde su butaca, en la tercera fila, el director hace posible el hecho escénico. Acompáñenos al regreso con nuestros invitados. Esto fue el primer acto de primer acto. Ya volvemos. Algo atorado en el puente. ¿Te divertiste hoy? Bajé al centro en la mañana. ¿Salieron al final o se quedaron acá? Nos quedamos. ¡Corre! ¡Se van bien! Yo no sabía que iba a meterme en problemas. Digo que me gusta Wellington y quería saludarlo. No sabía que alguien lo había matado.
perro estaba tirado en medio del jardín de la señora Shear. ¡Aléjate de mi perro! Tenía los ojos cerrados y las piernas estiradas. Bienvenidos. Estamos de regreso en el segundo acto de primer acto. Y como invitado especial, nuestra tercera mirada de esta noche, nos acompaña el ventrílocuo de este programa. Él es justo el que nos hace decir barbaridades algunas veces que no entendemos con cada guión que prepara y quien además suele desempeñarse como director teatral también. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a Rodrigo Johnson. Hola, querido. Siéntate. Rodrigo, ¿Qué pasa? cuéntanos, tú también eres director. Cuéntanos, ¿cómo está la cosa hoy en día? Pero yo retomando un poco, los estaba escuchando, ¿no? Sí, esta figura del director que surge en mediados del siglo XIX, que en México yo creo que hasta los años 30 todavía era pues, el viejo actor de las compañías o el empresario que medio dirigía, organizaba, vendía, se iba de giras. Y yo creo que es hasta los años 30, ¿no? Que empiezan a llegar, 30, 40, que llegan gente como Sequizano, como Fernando Wagner, que empiezan a decir, oigan, espérense, aquí ya ha pasado, ya han pasado las cosas, ¿no? No, ya hay directores, ya hay una serie de avances y demás. Y van a ser los maestros de lo que luego sería la primera como gran generación de directores, creo, ¿no? Donde ya se han mencionado, ¿no? Desde un Héctor Mendoza, Ibáñez, Burrol, etcétera, ¿no? Margules. Ellos no fueron discípulos de Wagner. Sí, cómo no. Fueron sus alumnos. Héctor Mendoza, Burrola, los dos Ibáñez, Margules posteriormente, surgen como la rebeldía a esa tradición que todavía, perdóname, estaba inscrita en el respeto religioso al texto y al dramaturgo, porque era el único que había ido a la universidad. Nosotros éramos unos vagos. Yo recuerdo ahí que Margules contaba que estudiaba actuación, igual que tú, con Sequizano, entró él con Sequizano. No, yo no. No, bueno, estudió actuación primero y le dijo a Sequizano, oye, maestro, quiero estudiar dirección. Dijo, muy bien, entonces te voy a cobrar el doble. Entonces, le cobraba el doble. Era la misma clase. Entonces, mi clase de dirección, agarra esta flor y vete a la esquina a deshojarla. Entonces, y ese fue su curso de dirección, ¿no? Y entonces Ludwig decía con su acento peculiar, decía, chino maldito, me hizo tranza. En fin, ¿cómo se van haciendo estos directores en los años 60? ¿Y cómo se crea esta figura que de pronto también es tiránica y es todopoderosa y saca al dramaturgo, saca al actor y se vuelve Dios Padre y se vuelven estos monstruos? Toda revolución o revuelta tiene su dosis de violencia, aún entre la refinada gente del arte. Digo, los románticos fueron unos cafres con los neoclásicos y los naturalistas unos cafres con los románticos. Entonces no podían ser unas finas damas. Creo que es necesario eso. El dramaturgo era un dictador viejo y el director fue dictador. Un caudillo renovador que se anquilosó. Ahora los directores somos un poquito, sobre todo los más jóvenes, somos un poco más abiertos, podemos trabajar con un autor, un dramaturgo vivo, como cómplice, vivo. Es un placer hacer. ¿Y con los actores? Es padrísimo. Con los actores es lo mismo siempre. Es igual, hay que golpearnos, maltratarnos. Eso es hay actores levemente más formados. El problema no es que los actores no puedan opinar o no puedan hablar con los demás creadores del teatro. El problema es que los actores buscan ser emocionales, no racionales. No sé por qué, pero ellos tienen esa inclinación, no sé si de malas escuelas o de dónde les viene. Pues yo creo que un poquito sí también.
tiene un poco que ver con eso. Es que hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y es que justamente Margules, Mendoza, todos estos grandes directores de teatro, pero también maestros y formadores de actores, había una frase que era: hay que meterse el cuchillito y entonces hay que sufrir y tal. Y conozco muchos actores que nacen de esa generación, que están retorciditos, ¿no? Están tocaditos. ¿Qué pasó? Bueno, fue como una corriente, ¿no? También que viene de Artaud, Grotowski, de cierto tipo de teatro y algunos más sádicos que otros. Y sucedió también en se cine, fueron por ahí. Sí, totalmente. Era una época muy dura Sí. donde el actor parecía ser un instrumento nada más, una especie de marioneta marioneta, gigante. ¿no? Sí, pero bueno, finalmente... Ustedes se están reivindicando, espero. Finalmente es un hecho que las vivencias, Margules, alumnos muy jóvenes, ve a vivir y luego regresas en unos años, ¿no? Hay que tener y hay que usar esta experiencia vital, pero finalmente vamos a crear ficción. Exacto. Entonces, no hay que llevar este concepto demasiado lejos tampoco. Y además, actualmente los actores son mucho co-creadores del espectáculo, a tal grado que ahora están generando sus propios espectáculos, sus propios proyectos, generando nuevos espacios, con o sin director, ¿no? ¿Un director es un autor o es un intérprete? Un autor. Un autor, Sí, yo totalmente. también Ahora, lo esta considero. polémica, hasta hace relativamente poco, el FONCA no reconocía la dirección para Como el Sistema autoría. Nacional de Creadores. En por derechos ejemplo. de autor tampoco tenemos ninguna autoría. No, claro. Y somos autores del evento escénico, del hecho escénico. claro. Exactamente. Porque el Narras drama, escénicamente. O sea, pareciera, en el cine, por ejemplo, hago esta Es un problema de soporte. comparación, porque es una cosa que en el cine pareciera estar más claro, pero igual la polémica continúa. Se toma al director como el autor de una película, ¿no? Aunque está el guionista. Hay un Pero en el guionista. teatro existe como este gran respeto por el dramaturgo, que si llegas a cambiar algo que al dramaturgo no le gusta, te puede parar un proyecto, ¿no? claro. ¿Y dónde queda entonces el lugar del director como creador y segundo lector de esta primera creación, ¿no? Pues ahora sí que son acuerdos personales que haces con los dramaturgos. Sí, pero yo lo dividiría, Lorena. Hay un problema legal que tiene que ver con el convenio de Berna, que se hizo antes de que el discurso escénico, el lenguaje escénico, tuviera cartas de naturalización universales. Entonces, no estamos contemplados. Sí. Pero en el plano artístico, yo no veo que haya discusión posible. Meyerhold, Grotowski, Peter Brook, Gurrola, Héctor Mendoza, Margules. Son autores. Son autores. Es decir, indiscutiblemente. hablamos del teatro de Mendoza, del teatro de Juan Ibáñez. Claro. No de los autores que no hablamos de montaron. Juan Ruiz de Alarcón. Sí, exactamente. Entonces, en el plano artístico, la discusión creo que no tiene sentido. Tienes razón. Pero en el plano legal, la hemos intentado en distintas etapas. Unzaín estaba a punto de apoyar una asociación de directores y se nos murió. Ahora, pero también ya todo ha cambiado, ¿no? Ya hay como una mucha mayor diversidad, hay desde el actor que produce, ya no hay estas escuelas de dirección, que, en fin, habría que plantearse, ¿son necesarias, no son? ¿De dónde están surgiendo los directores? Uno ve la cartelera y hay 70 directores nuevos. Sí. ¿Dónde se formaron? ¿De dónde salieron? Es una involución desde mi punto de vista. Bueno, y de pronto uno dice... Hay algo de eso. La academia es necesaria Claro. en este tiempo. Y no Estamos en la involución de que otra vez los directores, ahorrándose muchos años, salen de los actores. Sin embargo, está la facultad, donde sí hay una especialización de 2 años. La carrera es de 4, 2 es un tronco común y 2 es una especialización para director, actor, etc. En la ENAD creo que hay algo así. Que creo que es el principio de... falta un posgrado
que por cuestiones burocráticas universitarias se ha complicado. ¿No hay posgrados en artes escénicas? No Sí, puedes no, estudiar Pues una la maestría. gente se está yendo del país. a Sí, hacer o sea, un tienen posgrado. que irse del país. Los que Van a pueden. Londres un montón. Los que pueden. Pero ocurre una cosa, Que que eso se implica van dinero, mucho. y regresan a una realidad donde se les atora un poco no la corresponde. formación. Por lo menos los viejos que se fueron de mi edad, ninguno pudo insertar su academia polaca o inglesa Cermeño. en la realidad teatral mexicana. Hablabas también de la formación del director en las tablas, o sea, de la formación, de otro tipo de formación. Claro, que por eso hablo de involución. Nada más que ahora están dirigiendo, actúan en 3 obras y ya dirigen. En el siglo XIX, principios del XX en México, tenían una vida profesional en el teatro y a los 50 años, que ya eran muy viejos, Dirigían. empezaban a dirigir. Sí, a través de la verdadera experiencia. Yo de creo que lo las que tablas. requiere un director es sabiduría Sí. y generosidad para los que se van a ver. Esta se puede adquirir en 6 meses o en toda una vida, no sé. Ahora, yo lo que siento también que están faltando son preguntas. Es decir, yo veo un teatro de mucho mejor factura, tanto en el teatro comercial como en el teatro subsidiado. Veo obras muy bien. Creo que hemos regresado a la pieza bien hecha, a muy buena luz, en fin, todo se ha profesionalizado. Pero veo pocas preguntas y, por lo tanto, discursos pobres y buena forma y falta de fondo. Sí hay 70 directores nuevos, pero ¿qué están preguntando? ¿Qué están buscando? No sé qué tanto tengamos. Y el aspecto más difícil de estos incipientes directores o actores que se vuelven directores es la dirección de actores, precisamente, ¿no? Que es ahí está el meollo Tú decías, bueno, de esta esa profesión. es el verdadero oficio del director es el trabajo con el actor, ¿no? Exactamente. Y el lograr estas preguntas. Que requiere sabiduría y generosidad. Claro. Ay, pues este es un tema muy largo. Me encantaría tomarme un café saliendo de aquí con ustedes porque me parece que hay muchas cosas que aprender todavía. Tenemos una cartelera teatral que nos ofrece muchísimas cosas. Hay que ir a verlo de todas maneras, pero creo que tenemos que seguir aprendiendo. Ha sido un verdadero placer tenerlos con nosotros. Gracias. 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 Bueno, pues hoy estuvieron con nosotros algunos de los responsables de lo que vemos cuando entramos a una sala de teatro. Gracias a todos ellos. Esto fue Primer Acto. Muchísimas gracias. Siga las señales, respétalas o interprétalas. Sin darse cuenta, ya fue usted bien dirigido. Esto fue Primer Acto.